¡Hey! ¿Te has preguntado alguna vez las diferencias que existen entre vivir en una furgoneta, es decir, la van life, y vivir en una casa tradicional? Pues en este vídeo os vamos a hablar de estas diferencias y de esta forma podréis saber si realmente vosotros y vosotras podríais vivir de forma permanente o al menos por largas temporadas viviendo una van life. ¿Estás preparada? Vamos para allá. Bueno, pues de lo primero que os queremos hablar es sobre el tema de la higiene, el tema de las duchas, el tema de lavarse el cuerpecito serrano. Hay un dicho por ahí que corretea que dice que el agua y los van lifers como que no encajan muy bien. ¿Y esto por qué se debe? Porque en una furgoneta disponemos de una cantidad limitada de agua dependiendo del tamaño del depósito. Y con esto debes de administrarte para poder tener cierta libertad y poder estar en un lugar durante unas semanas. Y es por eso que las duchas en furgonetas son así, son rapiditas y ligeras. Y por supuesto, mientras te estás enjabonando el cuerpo o estás fregando los platos, siempre se cierra el grifo, ahorrando y cuidando mucho más el agua. Yo creo que esto es algo muy beneficioso para la vida del planeta en general. Así que dentro del mundo van life hay muchos mitos de que hay personas que han podido estar semanas sin ducharse porque o bien no encontraban agua para su depósito o bien porque montar la ducha, porque hay furgonetas que tienen duchas extraíbles o portátiles, que en muchos casos es un poco, hablando así malamente, tener que estar montándolo para ducharte en 2 minutos, pues a veces es como que lo alargas y acabas haciéndote lo que yo digo, los famosos polacos. ¿Sabes lo que es un polaco? Pues es lavarse la cara, el culo y los sobacos. Que tampoco es mi intención dejar aquí a los van lifers como personas guarras, porque para nada, no es la intención, pero bueno, está por ahí ese dicho que corre y que muchas veces, pues bueno, es verdad. Este tema podríamos decir que es un poco peculiar y depende de cada persona, de cada familia o de cada pareja, pero bueno, que al final hay otros métodos de ducharte si no tienes agua, como es ir a gasolineras o ir a centros deportivos o ducharte a lo mejor en la ducha de la playa, aunque sea con un poquito de agua. Así que bueno, esto yo creo que tampoco es un problema importante. El punto 2 del que os queríamos hablar es el tema del materialismo, de las compras, del consumismo, ¿no? En general. Y hemos de decir que vivir en una furgoneta es cierto que te reduce mucho el gasto, te reduce mucho el consumo por muchos factores. Ya no solamente porque viviendo en una furgoneta necesitas mucho menos de lo que imaginas, sino porque es que además tampoco tienes tanto lugar para estar guardando cualquier cosilla que te apetezca comprar. Entonces en este sentido yo creo que es algo muy positivo porque eres mucho más consciente y piensas mucho más las cosas antes de comprar algo. ¿Realmente lo necesito? ¿Puedo sustituir este objeto que me quiero comprar por otro que ya tengo? Así que podría decirse que vivir en una furgoneta camper te transforma a una vida también un poco más minimalista, una vida más sencilla, en el que también le das valor a otras cosas, yo creo que mucho más importantes que a los objetos o a los caprichos de quiero esto o quiero lo otro. Al final vivir en una furgo te aporta más internamente que externamente. No sé si me entendéis. Pero seguimos con otro tema también muy importante e interesante y es algo que nos preguntáis muchísimo, que es el tema de la convivencia, ya sea en familia, como en pareja, como con uno mismo. Y he de decir, siendo muy sinceros, que el tiempo para nosotros en pareja es ahora mismo muy limitado. ¿Por qué? Pues porque básicamente tenemos que combinar cada uno de nosotros nuestro trabajo, por lo que uno trabaja por la mañana y el otro trabaja por la tarde, y mientras tanto nos vamos combinando el cuidado y la crianza de Ayla. Entonces es poco el tiempo que tenemos para estar juntos. Además, por supuesto, Ayla ya es más mayor, ya no hace siestas, ya tiene un horario de sueño un poco más adulto
y claro, cuando ella está despierta es estar con ella constantemente, por lo que el tiempo en pareja, ya llegámoslo a un punto mucho más íntimo, pues está muy limitado a que Ayla esté durmiendo, que básicamente es por las noches y no siempre, porque muchas veces se acuesta con nosotros y ella sigue despierta. Yo creo que esto es como cualquier madre y cualquier padre, que ya no depende de que vivas o no en una furgoneta, porque viviendo en una casa va a ocurrir exactamente lo mismo. Si sois mamá y papá, pues dejadme en los comentarios si también os pasa lo mismo, porque yo creo que esto ya es nivel familia contra nivel pareja. Esto aquí puede cambiar muchísimo. Así que es cierto que el tema de las riñas o de los pequeños conflictos que pueda haber, pues bueno, sí que se viven un poco más intensos, porque claro, estás en un mismo espacio. No es que te pelees o te cabrees y uno se pueda, yo que sé, ir a una habitación y el otro a otro. No, aquí estamos conviviendo y como mucho no se puede ir al cuarto de baño, se encierra, y el otro está en el comedor o algo similar, que también está la opción de abrir la puerta y salir afuera a darte un paseo, que te dé el aire. Por suerte nosotros somos los dos Capricornio, quien sepa de esto, pues yo creo que los Capricornio nos enfadamos poco y somos más de reconciliación. Por otro lado, hablando de la convivencia en familia, y aunque parece que es algo que se contradice, es cierto que pasamos mucho más tiempo en familia, porque nosotros en nuestro caso, sabéis que Ayla por el momento no está yendo a la escuela, y esto aquí hago un paréntesis, hasta que no tenga 6 años la escolarización no es obligatoria y nosotros no la estamos llevando a la escuela infantil. Entonces esto nos permite pasar mucho más tiempo en familia con Ayla. Yo tengo todas las mañanas, las paso con ella y hacemos un montón de juegos, nos vamos a pasear, hacemos la comida juntas, bueno, en fin, pasamos mucho tiempo en familia. Y Fede igual por las tardes, él ahora mismo está en la playa con Ayla haciendo castillos de arena, jugando. Entonces tenemos ratos muy valiosos y es algo que hemos decidido nosotros, ¿no? Ofrecerle a Ayla nuestro tiempo, que al final es yo creo que el mejor regalo que se le puede hacer a un niño pequeño, el estar con su familia y crecer con ellos. Y además también hay algunas actividades que hacemos viviendo en la furgoneta, como por ejemplo lo que he comentado antes, a la hora de hacer las comidas, podemos participar los tres, a la hora de hacer la colada, que ya os hablaré más adelante, también participamos los tres. Pues bueno, hay tareas a la hora de ir a hacer la compra, por ejemplo, vamos los tres juntos también, y nosotros estamos muy contentos con la decisión que hemos tomado y bueno, y continuamos para adelante. Bueno, y con todo esto os podréis imaginar que el tiempo que tenemos para uno mismo escasea bastante. Y yo creo que es uno de las cosas más importantes, el no olvidarse de uno mismo, de una misma. Entonces hay que también ahí como organizarse para que tanto la mamá como el papá pueda tener momentos para estar solo, que no sea ni estar con Ayla, ni estar trabajando, ni estar haciendo tareas del hogar, sino un tiempo de calidad para estar solo, para poder leer, para poder pasear, para poder hacer ejercicio o lo que sea. Y esto me vuelvo a hacer hincapié de que no se trata tanto de vivir en una furgoneta, porque viviendo en una casa es igual de importante. Otra cosa que también nos preguntáis un montón es el tema de la ropa. ¿Cómo lavamos la ropa? ¿Cómo nos organizamos para lavar la ropa? Bueno, el hecho de lavar la ropa dentro de una furgoneta es tan sencillo y tan simple como ir a una lavandería. No tiene más. Obviamente hay furgonetas que tienen lavadoras, pero en nuestro caso no lo vemos necesario. Nosotros solemos poner una lavadora a la semana, una lavadora de los tres, por supuesto, y es una lavadora de las grandes. No sé si hay de 15 kilos, de 17 kilos, sin separar color ni blanco, que mi madre aquí me va a decir ¡Anabel! Nosotros lo ponemos todo junto. Y luego además la secadora, que se seca en el momento. Y yo creo que vivir en una furgoneta en este sentido sí que es algo mucho más beneficioso, por varias razones. Y aquí me voy a volver un poco yo aquí en plan un poco filosófica. Y es que cuando vives en una furgoneta todo cambia en el sentido de las convivencias con el resto de la sociedad, porque viviendo en una furgo estás viajando y estás conociendo a gente constantemente, no tienes un núcleo cerrado, y esto hace que te dé igual lo que opine la gente, porque muchas veces te vas a poner una camiseta y tiene una mancha y te la quitas porque ay, no voy a ir sucia, no voy a llevar una mancha porque me van a decir ay chica, te has manchado. Pues aquí en este sentido da igual, que me digan lo que quieran, yo voy tan feliz, y si tengo una mancha pues la tengo, ¿qué le voy a hacer? Tampoco pasa nada. Entonces en este sentido sí que es cierto que reducimos bastante más las lavadoras, estiramos mucho más
cada prenda. En una casa convencional estoy segura de que más de uno de vosotras, prenda que os habéis puesto un día, prenda que habéis puesto a lavar, sin ni siquiera daros cuenta si estaba sucia o si olía mal. Es el hecho cotidiano de quitarte la ropa y ponerlo en el cesto de la ropa sucia. Pues ese hecho, viviendo en una furgo, desaparece. Otro punto también que os interesa mucho y por el que además nos veis mucho en nuestros videoblogs es el tema de la limpieza y del orden. Porque aquí tiene su parte buena y su parte no tan buena. La parte buena, por supuesto, es que la furgoneta se recoge así de rápido, en un pispás lo tienes todo recogido, ordenado y limpio. Pero por otro lado, al ser un único espacio, que no es que tengas habitaciones cerradas, pues se desordena todo mucho más, porque está la cama al lado del baño, al lado de la cocina, y por 4 cositas que hayas puesto en cada lugar ya se ve la furgo súper desordenada. Pero bueno, eso también te obliga a ordenar un poquito todos los días. Que se me olvidaba. Que es que cuando estás con una niña en furgoneta tienes que ser cero repulsiva. O sea, yo mi nivel de orden y de limpieza lo he bajado. O sea, antes estaba en un 10, ahora lo tengo en un 5. Porque con una niña pequeña, o sea, es imposible tenerlo todo súper ordenado y limpio. Y ya es cuestión de armarse de paciencia y meditar así. Y ver una mancha y decir, no pasa nada. Y ver eso tirado al suelo y decir, no pasa nada. Y ver eso ahí y decir, no pasa nada. Es como, no me importa. Bueno, y aquí viene la parte más potente, más interesante, la que más valor tiene de vivir en furgoneta, que es la propia libertad que te ofrece esta forma de vida. Y es como tenerlo todo, porque lo tienes todo, pero a la vez es como que no tienes nada. Porque yo tengo mi casa, yo tengo las cosas que necesito, yo soy feliz con lo que tengo aquí, no necesito más. Pero vista a mucha gente de fuera, pues es como, es una casa muy pequeña, ni siquiera se concibe como una casa, tengo a lo mejor poco lugar para guardar cosas, o tengo poco, yo qué sé. Esto es como un cambio de mentalidad, y además esto también es un punto de reflexionar, porque no todo el mundo está preparado para vivir en una furgoneta por todo lo que os he estado comentando anteriormente. Hay muchas personas que viven en un espacio tan pequeño, que para mí está muy bien, pues es agobiante, es estresante, no podría. Entonces, bueno, a gustos los colores. Si todo el mundo fuera igual sería esto muy aburrido. Entonces tiene que haber un poquito para cada cosa. Y todo está bien siempre y cuando se haga sin perjudicar a otra persona y siendo feliz tú con uno mismo. Y esto te hace como una especie de desintoxicación de la ciudad, que al menos es de lo que nosotros queríamos, como huir un poco, ¿no? De ese estrés, de esos agobios, de eso todo súper rápido, que todo lo necesitaba ya para ayer, con esos horarios de tal hora, tal hora, tal hora. Y esto, a su vez, porque esto es un poco entrevesado, pero bueno, esto a su vez te permite tener más conexión con uno mismo, con la familia y luego además con el entorno que te rodea. Y normalmente la gente que vive en furgoneta, a veces pasamos tiempos en ciudades, pero en otros momentos, y que yo creo que es la mayor parte del tiempo, buscamos naturaleza, buscamos lugares tranquilos, sin ruidos, pues al lado de una playa, en una montaña, para poder abrir la ventana o la puerta y tener pues el mundo a tus pies, literalmente. Y aquí me vais a decir que soy una hippie-colga, una happy flower. Lo que tiene estar rodeado de naturaleza, pues es tener un mayor vínculo con la naturaleza, precisamente, con los ciclos, con el tiempo, pues con todo en general. Es un poco como un anuncio de compresas, como así saltando por el bosque y oliendo las flores y tocando las hojas. Pues bueno, es un poco así, pero desde una vida un poco más realista, más o menos podríamos decir. Sí. Bueno, pues ahora con todo lo que os he contado sobre la vida en furgoneta, me gustaría que me dijerais si seríais capaces de vivir y viajar en una furgoneta camper por una larga temporada. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis sacado cosas interesantes y al menos que hayáis descubierto una nueva visión de la van life. Y con esto y un bizcocho nos vemos el próximo día en otro vídeo. ¡Chao!